eso se puede ordenar, pero eso no es formalizar la economía. Pero los que sí están formalizados son los maestros, Sebastián. Sí. Y acá tenemos que hablar de una modificación, David. Usted ahí que nos tiene la información de por decreto se modifica la jornada escolar en Colombia. ¿Cómo es esto? Jennifer, se trata del decreto 0277 del 12 de marzo del 2025, en donde se ordenan cambios en las jornadas escolares para primaria, secundaria y media técnica en todo el país. Asimismo, esto establece un tiempo de asignación académica para que los docentes pues atiendan a los estudiantes en torno a las actividades pedagógicas de acuerdo al proyecto educativo institucional. Esto asimismo también será un instrumento pues para que los docentes estén también atentos a los alumnos con un determinado horas que pues ha establecido este decreto, Jennifer. Era dudas, por eso hemos invitado al señor William Hurtado, él es el jefe jurídico del Ministerio de Educación. Señor Hurtado, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Mañanas Blue. Muy buenas tardes para ustedes en el panel y para la audiencia que nos acompaña. La primera duda, ¿esto ya se está aplicando o esto cuándo entra en vigencia? Bueno, conforme lo pueden leer en el decreto, su último artículo que hace referencia a la vigencia indica que rige a partir de su publicación. La publicación de los decretos se hace a través del diario oficial y esta publicación se hizo el día de ayer. Bachillerato, ya están listos con este horario. ¿Y esas modificaciones por qué se dan, señor Hurtado? ¿Cuál es el objetivo? Pues mira, aquí hay que hacer varias precisiones para dar ciertas claridades en torno a cómo se presentó el tema, ¿no? Yo lo primero que quiero decir es que no se modifica la jornada escolar. La jornada escolar sigue teniendo las intensidades horarias que se vienen manejando y por tanto lo primero que le quiero decir a padres y madres es que la jornada escolar de sus niños, niñas, sigue siendo la misma. Ahora, ¿por qué surge este decreto? Este decreto surge en un contexto muy particular y es la necesidad de trabajar en la modificación de una norma que tenía 23 años de vigencia y en el sector educativo, pues 23 años implica muchos cambios pedagógicos. Pensamos en tiempo de calidad en el aula, por eso hablamos de descanso pedagógico para nuestros niños y niñas y pensamos también en el tema del ejercicio de la labor docente en los maestros de escuelas oficiales a la luz de lo que tiene que ver con la dignidad del oficio docente y por eso también tocamos aspectos que se relacionan con su asignación académica y con su jornada laboral. Es decir, vamos a tener la misma intensidad horaria, pero repartida de manera diferente. Los papás que están preguntándose, oiga, tengo que ir a recoger a mis muchachos más temprano, tengo que prepararme con algunas horas diferentes, ¿eso no es una preocupación para los padres después de este decreto? Exacto, eso no va a pasar y aquí, si me lo permiten, yo también voy a hablar como papá y como profe, que también soy, tengo las dos dimensiones. Los padres y madres de niños, niñas que se encuentren en escuelas oficiales en nuestro país tienen que tener la tranquilidad de que la jornada escolar no ha variado, su hora de ingreso y salida seguirá siendo la misma, no van a tener que hacer ajustes en su vida en ese sentido. Ahora, que sí es importante que tienen que saber los padres y madres de familia en relación con sus hijos, es que en este decreto que hemos expedido y publicado, se incluyó un concepto muy importante dentro de lo pedagógico y lo didáctico, incluso también dentro de lo laboral, que es el descanso pedagógico. ¿Qué es el descanso pedagógico? El descanso pedagógico son 5 minutos dentro de los periodos de clase que se destinan para actividades complementarias, acompañadas por el docente, por eso también hace parte de su asignación académica, donde ellos tendrán una desconexión a través de actividades complementarias que también son académicas, pedagógicas, didácticas y que eso facilitará el ejercicio del aprendizaje. Yo estoy seguro que ustedes como trabajadores también lo viven. No se necesita ser docente o estudiante para, por ejemplo, reconocer en figuras como las pausas activas, pausas necesarias para el rendimiento. En el caso nuestro laboral, en el caso de nuestros estudiantes, académico. ¿Cuáles son esos cambios para los docentes en materia de horario? Claro que sí, mira, esa es una pregunta que se ha hecho mucho. Este es un decreto que viene en un proceso de construcción de hace meses. De hecho, entre los meses de octubre y noviembre del año pasado se publicó en el SUCOP la primera propuesta, el primer borrador que recibió cerca de 250 intervenciones ciudadanas de maestros y demás que nos permitieron retroalimentar y alimentar el decreto. Entonces, desde que se publicó ese borrador y hasta hoy, cuando ya contamos con un decreto expedido y publicado, ha habido una inquietud muy frecuente
y es bajo el imaginario de que tal vez esté reduciendo la jornada laboral de los docentes. Yo que quiero brindar una claridad, que va en dos sentidos. Jornada escolar es diferente a jornada laboral docente. La jornada laboral docente no cambia. Con la norma anterior, la jornada laboral de los docentes era de 8 horas. Con esta norma, la jornada laboral sigue siendo de 8 horas. Entonces, primer elemento, la jornada laboral docente no cambia. ¿Qué modificación hay en torno a la jornada laboral docente? Que esto es importante saberlo. Anteriormente se establecía que eran mínimo 6 horas de permanencia en el establecimiento educativo. Con la disposición que acaba de ser expedida y publicada se establece que son 6 horas de permanencia continua en el establecimiento educativo. Estas 6 horas coinciden con la jornada escolar y hay 2 horas con las que se completa la jornada escolar de 8 horas que se desarrollarán de manera autónoma y pueden ser dentro o fuera del establecimiento. ¿A qué se dedican estas 2 horas? Estas 2 horas se dedican al cumplimiento de funciones propias del rol docente. Quienes aquí han sido profes, como quien les habla, sabemos que la docencia no es una actividad que se reduce a lo que se hace en el aula, llámese dictar clase, llevar a cabo exámenes, etcétera, sino que por fuera del aula hay actividades docentes, como la planeación, la preparación de la clase, la actualización metodológica y pedagógica, la calificación de exámenes, talleres, que en el caso de los docentes de preescolar, básica, primaria, media, etcétera, pues puede subir a un número de población estudiantil bastante grande. O sea que esas 2 horas son enfocadas a que se puedan desarrollar ese tipo de tareas. ¿Quién determina cuáles son esas horas, señor Hurtado? ¿El rector o hay una directriz por parte del Ministerio de Educación? ¿Cómo saben los profesores cuáles son las horas que deben tomarse o que pueden tomarse para realizar esas actividades complementarias a lo que hacen de manera presencial en los colegios? Listo. Ahí ponemos en conexión 2 conceptos que igualmente se trabajan tanto en el sector como se involucran en el decreto, que es la relación que existe entre jornada laboral docente y asignación académica docente. Entonces, hay que tener claro que las 6 horas de permanencia continua en establecimiento educativo son las que se dan para trabajo en aula y por tanto son dentro de la jornada escolar. Y las otras 2 horas son las que, excediendo la jornada escolar, se pueden utilizar para el desarrollo de este tipo de actividades complementarias. La norma en el sector lo que nos indica es que la asignación académica de los docentes que involucra estos componentes se hace, por supuesto, en coordinación con el cuerpo directivo y administrativo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la asignación académica y lo que son los horarios de clase, este tipo de cuestiones y demás. ¿Qué tiene que tenerse en cuenta? Que pues la norma establece que las 6 horas de desempeño docente o de trabajo con permanencia continua en el establecimiento educativo son las que corresponden a la jornada escolar, es decir, a las destinadas para la clase. Señor Hurtado, nos preguntan a través de nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108 si este decreto también aplica para colegios privados o solo públicos. No, la norma de la cual estamos hablando, que entra a modificar la anterior, que era la 1850 del 2002 y que está compilada en nuestro decreto único reglamentario del sector educación, tiene aplicación para el sector público. Ustedes saben que pues ya, digamos, en el entorno privado pues hay ciertos márgenes de autonomía, de desarrollo y demás que hacen que esto sea aplicable al sector público como se ha indicado. Bueno, señor Hurtado, pues era importante escucharlo porque habíamos recibido muchísimos mensajes de papás diciéndonos, ¿cómo así? Entonces me tengo que preparar, tengo que cambiar mis horarios, recoger a los niños antes en el colegio. Entonces, para que usted, papá, mamá, que nos está escuchando, no cambia la jornada presencial de los estudiantes de bachillerato en colegios públicos, sino que se modifican ciertas maneras de trabajar, 2 horas más para los profesores que pueden trabajar de manera virtual, por ejemplo, para que tengan tiempo de preparar sus clases. Gracias por las aclaraciones, señor Hurtado. No, muchas gracias a ustedes y yo reafirmo el mensaje que tú acabas de dar. Pueden tener la tranquilidad padres y madres en ese sentido, más una tranquilidad adicional. Quienes sean papás, mamás, como quien les habla, insisto que
además de ser docente, el ser papá es tal vez el oficio más hermoso de mi vida y acompañamos en las tareas a nuestros hijos. A veces estamos haciendo tareas y en media hora acompañándoles haciendo tareas, ustedes ven ellos cómo se desgastan y cómo intentan hacer otras cosas. Que tengan la tranquilidad que incluso en las escuelas oficiales el concepto de descanso pedagógico va a ser utilizado para que los niños, esto que nosotros también lo vivimos en casa, lo puedan desarrollar en sus escuelas con ambientes de estudio amigables y que les permitan, digamos, facilitar su ejercicio educativo. Y de nuevo, pues a ustedes muchas gracias por la invitación a dar estas claridades. Era William Hurtado, jefe jurídico del Ministerio de Educación, y nosotros continuamos aquí en Cartagena.